que ya os invito a ver a ella, a la gran Mónica de Huela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo, porque te he visto. Que todavía no habíamos coincidido aquí en Plaza. Es verdad, pero te he visto que estabais quitando el árbol de Navidad ahí en la calle Reyes Católicos. ¿Tú lo has quitado? ¿Cómo? ¿Lo has quitado? Sí, lo he quitado el árbol. Es que hay gente que no quita el árbol ni la decoración hasta dentro de 2 o 3 semanas. ¿Cómo? Que hay gente que no quita el árbol ni la decoración hasta dentro de 3 semanas. O sea, que yo o lo quitaba o tenía problemas ya en casa. Normal. Entonces lo hemos tenido que quitar. Bueno, ¿te dejo con tu invitado? Venga. ¿Te dejo? Venga, ahora nos vemos otra vez. Me voy. ¿Vale? ¿Pero quieres que me agache? Claro. No. Venga, empieza venga. La temporada. Que no, ven, que te dejo a ti. Venga, que sí. Vale, adiós. Que no. Venga, adiós. Pues nada, hasta luego. Bueno, pues que tenía un poco que mirar ahí, ¿ves? Se me han olvidado las cosas. Esto es lo que tiene la vuelta. Pero continuamos, aunque estemos de vuelta, con las secciones que ya teníamos en el año 2025, pero en esta temporada, como es la de fisioterapia, que sabemos que os gusta mucho, que aprendemos sobre bienestar, sobre salud. Así que tenemos una tarde más con nosotros a José Moreno. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí comenzando el año. ¿Cómo has empezado el año? Bien, fabuloso. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que nos habéis pedido mucho, como es el biohacking. Sí, vamos a hablar hoy un poquito en qué consiste y dar alguna idea muy sencilla porque estos son temas que no se pueden hablar en 15 minutos. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto del Mira, biohacking? Esto se puede denominar como una ciencia, como una estrategia, una filosofía, un estilo de vida que consiste en conocer lo más detalladamente posible cómo funcionan los procesos biológicos del cuerpo. El sueño, la digestión, la reparación, el descanso, ¿vale? Cualquier tipo de proceso biológico para conocerlo y poder optimizarlo. Así que sería un poco una estrategia que suena así un poco a ciencia ficción, pero no es nada de ficción, son pautas, acciones, comportamientos que nos permiten mejorar nuestra salud. ¿De qué manera nos afecta esto en la vida que llevamos hoy en día, en nuestro día a día? Claro, lo interesante de esto es entender que la sociedad está organizada de una manera que difícilmente podemos escapar de ella, pero sí podemos controlar algunas de esos estímulos, como por ejemplo la comida procesada, la exposición a la luz artificial, tener unas buenas pautas de descanso, en saber cómo respirar, tener un movimiento consciente adecuado. Son una serie de prácticas que pueden ayudarnos a contrarrestar pues este tipo de estímulos y de entornos que no podemos obviar, como decíamos, como el tener que estar la gente que trabaja en una oficina 8 horas sentada o alimentarnos de determinada manera o a determinadas horas, ¿no? ¿A qué tenemos que darle importancia entonces para intentar minimizar, por así decirlo, los riesgos a los que nos enfrentamos debido a estas actitudes o a estas cosas que tenemos en podríamos nuestro contarlo día a día? de una forma como que el cuerpo está regulado por unos ciclos, en este caso los ciclos de luz y oscuridad, que se llaman los ritmos circadianos. Entonces el cuerpo produce una serie de hormonas, una serie de sustancias asociados a ese ciclo, a la salida y a la puesta del sol. Entonces, tener una serie de pautas o de hábitos que nos permitan, si pudiésemos no interferir lo mínimo posible con estos ritmos naturales o potenciarlos, pues eso sería lo interesante. Entonces, esto podríamos contar una pequeña idea, que es que cuando sale el sol, cuando amanece, nosotros tenemos un reloj, ese sería el inicio, el cero. Nosotros tenemos un reloj interno que se sincroniza con este reloj, con este ciclo de luz y oscuridad. Entonces, si nosotros cuando amanece visualizamos sin gafas y sin nada ese amanecer durante 10-15 minutos, permitimos que el cuerpo se sintonice, se resete en el punto cero, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar, si lo hacemos durante varios días, a que la producción de hormonas, por ejemplo, los picos de cortisol, se sabe que hay un pico de cortisol unas horas que se inicia un poquito antes de despertarnos, y ese comienzo de aumento de la hormona del estrés es lo que nos ayuda a pasar del sueño a la vigilia. Entonces, si nosotros con esta acción de sincronizarnos por la mañana con el amanecer permitimos que el cuerpo empiece a producir de forma ordenada estas sustancias, vamos a notar un mejor estado. Por ejemplo, un mejor sueño con la producción de melatonina, que es una hormona antioxidante y también que promueve el sueño.
Por ejemplo, también nuestro estado de ánimo va a aumentar con la exposición al sol a la dopamina, a la serotonina, o va a bajar nuestra presión cardiovascular por el óxido nítrico con la exposición al sol. Entonces son una serie de pautas que podemos optimizar y mejorar el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. O sea que el sol influye muchísimo en nuestro bienestar, entonces. Claro, el sol es la fuente fundamental de información de nuestras células. Sin el sol, cuando tú comes por la noche, por ejemplo, o si comiésemos aquí, que estamos rodeados de focos de luz artificial, y no nos pusiésemos al sol, el alimento que comiésemos, aunque fuese el más sano, nuestras células no sabrían, en concreto las mitocondrias, una parte de nuestras células, no sabrían cómo descomponer bien este alimento y cómo sacarle el máximo beneficio. Entonces, en ese proceso de producir energía, nuestra célula a través del alimento con esta luz va a producir muchos desechos y no va a obtener bien la energía para poder producir procesos de regeneración. Claro, o sea que como nos cuentas, al final esto acaba influyendo también en nuestra alimentación. Claro, nuestra alimentación influye también, es bidireccional, ya te digo, como te explicaba ahora. Nosotros podemos comer la mejor de las comidas, la más sana para nosotros, personalizada, que si la comemos bajo luz artificial, nuestras células no van a saber cómo descomponer esa comida y cómo aprovecharla. Pero también al revés, también tiene una parte que es que nosotros podemos, mediante la ingesta de determinados alimentos, mejorar o promover la función del sol en nuestras células. Por ejemplo, si comemos grasas saludables, saturadas, eso va a promover, junto con la exposición al sol, de la producción de vitamina D. Claro. ¿Vale? Para nuestro sistema inmune, para nuestros huesos. Por ejemplo, si comemos salmón, tiene un compuesto, se llama astaxantina, que es un antioxidante. Entonces este tipo de alimentos, al igual que por ejemplo el tomate, que tiene licopeno, son una serie de alimentos que van a promover, junto con la exposición al sol, procesos de protección contra procesos oxidativos, inflamación, en definitiva todos aquellos procesos que están asociados a promover el envejecimiento. Este tipo de alimentos nos van a permitir protegernos frente al envejecimiento. Claro que hay que hablar también de la protección al sol. Claro, si nosotros, el sol tiene, como te decía, nosotros mediante estos alimentos podemos protegernos frente al sol. Podemos generar una especie de callo solar natural a través de este consumo de grasas saludables y de antioxidantes que permita que nuestras células de la piel tengan más resistencia frente a los rayos del sol, ¿vale? Luego otra idea fundamental es la exposición paulatina, progresiva. Tenemos que crear eso que se llama el callo solar con este tipo de pautas de alimentación, pero también con una exposición progresiva. Lo suyo sería empezar en las estaciones del año donde el sol es más débil aquí y ir sosteniéndolo una pauta continua, sostenida a lo largo de los días, para llegar a las épocas de más fuerza del sol, por ejemplo en verano, sin necesidad de tener que recurrir a muchos elementos de protección, ¿vale? Obviamente nada de cremas artificiales, se Claro. puede producir algunas cremas basadas en minerales como el zinc que pueden ayudar, pero no es necesario esto. Y luego una cosa muy importante para complementar esto es que la exposición al sol tiene que hacerse con la menor ropa posible y sin gafas de sol. Sin gafas de sol. Sin gafas de sol. Eso es también muy importante junto a la alimentación, la exposición progresiva. Si nosotros nos exponemos al sol con gafas de sol, los ojos no son capaces de, que es la vía más rápida para darle información al cerebro, no son capaces de interpretar el estado de luz que hay fuera, y las células de nuestra piel no tienen tanta capacidad para protegerse respecto al sol. Bueno, pues nos quedamos con todo esto, pero José, para las personas que nos están viendo, vamos a dar así rápidamente algunos consejos prácticos para poder emplearlos pues, a partir de mañana, si queréis. Perfecto. Nos levantamos por la mañana y vemos el amanecer durante 10-15 minutos sin gafas y con la menor ropa posible según la época del año. Teniendo en cuenta que hace fresquito. Claro, según la época del año, ¿vale? Luego al mediodía también sería conveniente estar otros 15-20 minutos, si puede ser mientras que comemos, ideal, y si no, pues previo o después de comer, para producir más un boost de energía, como un pico de energía, ¿vale?
La alimentación, intentar promover grasas saludables, alimentos ricos en antioxidantes y evitar aceites vegetales y alimentos procesados que nos promuevan la inflamación, y esas células de nuestra piel van a estar menos preparadas para absorber el sol. Y podríamos decir, para cerrar, que conforme se vaya el sol, no ingerir alimentos, no comer, porque nuestras células no van a poder aprovechar ese alimento. Que hay que cenar prontito. Sí, muy pronto. En esta época del año, más pronto que en verano, ¿vale? Y evitar la mayor medida de lo posible la exposición a luz artificial. Aquí viene una idea que la semana que viene, si quieres, podemos hablar y complementar, que sería lo de las gafas azules, los filtros para la luz azul. Y yo creo que con lo que falte de hoy podemos complementar la semana que viene y explicar un poquito más de esto, de las gafas, cómo funcionan, cuándo hay que usarlas, cuándo no hay que usarlas. Pues nos apuntamos lo de los filtros. Muchísimas gracias, José. A vosotros. Y nos quedamos con esos consejos. Ya sabéis, tenéis que madrugar para poder disfrutar un poquito del sol, comer en la terraza si es que tenéis, cuidar la alimentación y cenar prontito. Así estáis luego más ligeritos para dormir.